Y lo prometido es deuda. Está con nosotros en línea el obispo Damián Vitar. ¿Qué tal, obispo? ¿Cómo le va? Buenos días, un gusto estar contigo y con la audiencia. Buenos días. Una alegría para nosotros poder tenerlo en la radio. ¿Me permite que hable un poco sobre usted antes de empezar la nota? ¿Sí? Bien. Encontré un artículo del año 2014 donde una parte me llamó la atención y la quiero compartir con la audiencia. Dice que cuando el 27 de septiembre del 2008 me presenté en la Nunciatura en Buenos Aires, en donde me informaban que Benedicto XVI, 16, me nombraba obispo, en la sala de espera me topé con un cuadro de Juan Pablo II. Les comparto algo, dice el artículo, que pocas veces dije. Al mirarlo, escuché su voz en mi corazón que me decía: no tengas miedo, yo te ayudaré. Realmente me conmovió, porque detrás, o sea, además del obispo, además del cargo, de esta responsabilidad que le otorgó la Iglesia, hay un hombre. Ahí hay un hombre que vive las vicisitudes de cualquier hombre. Yo me imagino que también. No tengas miedo, dice, yo te ayudaré. Cuando usted miraba el cuadro de Juan Pablo II. Usted se encontró en 2 ocasiones con Juan Pablo II, ¿no? Exactamente. Pude conocer y estar muy cerquita de él cuando tenía 23 años y en 1987 él visitó por segunda vez Argentina. Yo estaba terminando los estudios o la formación en el seminario de Córdoba, y cuando él visitó en aquella ocasión Córdoba, celebró una misa. Me acuerdo que fue la misa por las familias, y a algunos diáconos nos tocó servir en el altar. Así que pude estar cerquita de él y tuvimos allí la sorpresa, ¿no es cierto?, que nos dejó muy impactados cuando nos hicieron formar antes de empezar la misa detrás del altar grande, y él con mucha serenidad fue saludando a uno por uno. Y bueno, justo tengo una foto de aquel momento inolvidable, porque como yo tenía el libro de los evangelios en la mano y no podía darle la mano, él, recuerdo que me acarició, y por eso siempre dije que aquella fue la caricia que nunca olvidaré, la del Papa Juan Pablo II, que en mi vida fue el Papa de mi vocación, porque él asumió en 1978 como Papa, y yo en esos años estaba en los últimos del secundario en mi pueblito de Córdoba, sentía ya el llamado al sacerdocio, y el impacto que provocó en mí la elección de este Papa joven de 58 años, el Papa polaco, por primera vez después de siglos, un Papa de otro país, en fin, y el estilo pastoral de Juan Pablo, que fue impactante, después de los años de anciano ya de Pablo VI, que yo ya lo conocí muy viejito. En fin, todo eso influyó mucho en mi vida y fue el Papa de mi vocación, de mis años de seminario y de mis años de cura joven. Luego en 1994 me invitan a acompañar a una delegación que viajaba de un pueblo y de una parroquia de Córdoba, de Montevideo. Me dijeron: padre, tiene el pasaje liberado con nosotros, le damos para la estadía, acompáñanos. También fue un regalo del cielo esa experiencia maravillosa, y ahí el 21 de septiembre de 1984, me acuerdo con exactitud la fecha, lo pude ver por segunda y última vez personalmente al Papa Juan Pablo. Ya era sacerdote, un saludito de unos minutos, fue también un momento inolvidable. Él ya era más grande, anciano, había tenido una caída hacía poco y por eso usaba el bastón. Fueron los 2 encuentros personales inolvidables que marcan para siempre, y por eso él ocupa un lugar importante dentro de mi vida cristiana, sacerdotal,
Y vos me hiciste acordar ahora, relatando aquel momento, la primera vez que entraba a la nunciatura en Buenos Aires, cuando me anunciaron que me hacían obispo auxiliar de San Justo, sin imaginar, sin soñar que a los 2 años o menos de 2 años iba a ser trasladado por el mismo Papa a Oberá para ocupar el lugar que dejaba el obispo Víctor, primer obispo de esta diócesis, fallecido en un repentino accidente. El Papa Juan Pablo II tenía características especiales, o sea, era que es muy parecido a Francisco, hablaba con los gestos. Exactamente. No sabes que eso que vos decís, yo se lo dije a varias personas que se sienten así como sorprendidos por ciertos gestos de Francisco, y les digo esto: recuerden a Juan Pablo II cuando levantaba a los niños, cuando abrazaba a los jóvenes, rompía el protocolo. Exactamente, y bueno, cientos y cientos de gestos que ha tenido el Papa Wojtyla que impactaban. Incluso días pasados recordábamos, viendo una foto de él caminando en la montaña, porque era un Papa deportista, atlético, recordábamos que él durante su pontificado quiso que se construyera una pileta de natación porque a él le gustaba mucho nadar, lo hacía en Polonia, y bueno, le regalaron eso, después una empresa le regaló la pileta, y él hizo un chiste porque algunos dijeron, pero Papa Juan Pablo, sale caro hacer una pileta, y él le hizo un chiste, le dijo, sale más caro convocar a un nuevo cónclave, que es cuando muere un papa, claro, y hay que hacer una gran movilización para elegir un nuevo papa, lo cual debe implicar muchos gastos, pensemos solo en los pasajes, ¿no? Claro. De todos los cardenales a Roma. Entonces él le hizo ese chiste. Bueno, luego la pileta fue obsequiada, y creo que debe ser el único papa que la debe haber utilizado, porque ni Benedicto ni Francisco son muy deportistas, y aparte son más grandes, claro, ¿no? Claro. Bueno, yo arranqué de esta manera porque para contar con quién vamos a hablar, puedo decir que similar a Juan Pablo II, seguramente porque lo lleva en el corazón, usted es un obispo de cercanía. No es un obispo que se muestra lejano, no es un obispo que no se comprometa con la situación social, lo hemos vivido y percibido en Oberá, y la verdad que nos hace sentir cerca, siempre nosotros nos sentimos cerca del obispo de Oberá. Entonces quería presentarlo de esta manera porque quiero hacerle algunas preguntas respecto de el obispado de Oberá. ¿Qué tamaño tiene? Unos 10.000 kilómetros cuadrados. Es una diócesis grande, enorme, pero no tan grande comparada con algunas de las otras 70 diócesis que existen en el territorio de la República Argentina. Hay diócesis que toman la provincia entera todavía, como Catamarca, como La Rioja, como Santa Cruz, como La Pampa. Misiones tiene, digamos, la dicha, por así decir. Posiblemente esto se dio porque es una provincia que cada vez tiene más población, que ya tiene, y quizás tendrá por muchos años, 3 diócesis. La de Posadas, que es la diócesis madre, tomaba toda la provincia. Después, hace más de 25 años, se creó la diócesis de Puerto Iguazú, y hace 10 años, nosotros estamos de fiesta este año, 10 añitos, se creó la diócesis de Oberá. 10.000 kilómetros cuadrados, probablemente unos 300.000 habitantes componen el territorio de esta diócesis. Son 19 comunidades parroquiales y 333 capillas, sobre todo diseminadas en las colonias rurales, que es el gran desafío para un obispo. Me imagino lo que poder tiene, llegar, como claro, vos decías, poder estar lo más que se pueda con la gente ahí en los lugares más pequeños, ¿no? Donde quizás nunca llegó un obispo, porque antes era uno solo para toda la provincia. Claro. Y por eso yo esto también te lo digo así en confianza. Para mí los momentos más lindos de estos 9 años, va a ser que estoy en Oberá, han sido los momentos compartidos en las colonias rurales, celebrando la misa y luego compartiendo en diálogo de familia con la gente en las capillas de las colonias rurales. Son recuerdos imborrables, como lo tuve, por ejemplo, en la Pascua pasada.
en una humilde capilla en el Soberbio, en una colonia rural, la capilla San Francisco de Asís, capilla de madera, sencilla, bellísima. Yo siempre sé decir que son las misas que uno no olvida nunca. Qué lindo. Bueno, usted forma parte de la Conferencia Episcopal Argentina. Dice que es miembro, según la información que tenemos nosotros, es miembro de la Comisión de Ayuda de las regiones más necesitadas. Exacto. Todos Bien. los obispos formamos parte de la Conferencia Episcopal okay. Y cada 3 años todos los obispos se hace una especie de elección interna y formamos parte de distintas comisiones de trabajo. Una de las comisiones que existe en la Conferencia Episcopal desde hace ya 50 años, ahí está la historia de más por menos, es la Comisión de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas, que se distingue de la Comisión de Cáritas. Esta comisión sobre todo es la encargada de organizar, animar, distribuir y rendir cuenta de la colecta nacional más por menos que se realiza el segundo domingo de septiembre. Somos 3 obispos que formamos parte de esta comisión, el de Humahuaca, el de Esquel y el que les habla. El de Misiones, el de Verá. Hago una consulta, padre Damián. El tema es así. Hay una fuerte, una opinión muy fuerte respecto de la emergencia alimentaria. Creo que la Conferencia Episcopal se expresó a favor de que, sí, como opinión... una comisión, ¿sí? Sí. La Comisión Episcopal de Pastoral Social, que es otra comisión, pidió que el gobierno declarara la emergencia alimentaria y apoyó esta declaración de esa comisión el presidente de Cáritas Nacional, que es el obispo de Quilmes, y el de Pastoral Social es el obispo de Lomas de Zamora. Se podrá imaginar la audiencia que estamos hablando de 2 diócesis gigantescas, claro, con una gran densidad de población y con muchas necesidades, como tiene el Gran Buenos Aires. Sobre todo, yo les decía ahora, estando en Buenos Aires con otros colegas tuyos, donde uno vive en lugares, en Buenos Aires, yo viví 2 años en La Matanza, donde apenas si tiene una maceta para poner una plantita y ver algo de verde. Claro. Yo les digo, distinto es en nuestra zona, donde tenemos mucha tierra, la naturaleza es pródiga. Aquí, días pasados, entrando en una capilla, me decía, mire padre, el que quiere y siembra y tiene algún animalito, aún en la emergencia, aún en el ajuste, la comida no nos falta. En las grandes ciudades es distinto, porque si la comida no se obtiene como fruto del trabajo, y hoy trabajo falta, y los precios aumentan y el dinero no alcanza, indudablemente que tiene que haber una ayuda extra del gobierno nacional, provincial y me parece clave de los municipios en esa cadena para poder ayudar a familias a las que le falta el pan digno de cada día, porque una cosa, yo les decía también un colega tuyo, es llenar la panza. Yo puedo llenar la panza con mandioca, con palta, por así decir, que aquí se tira a veces en algunos lugares, o con pan casero, o con algo de harina, sí, y aceite, no es el pan, claro, pero otra cosa es alimentarse bien. Ahí me parece que está uno de los temas cruciales, ¿no? Que después marca la vida de un niño, por ejemplo, en su cuestión educativa, en su desarrollo integral. Llenar la panza puede ser relativamente, no digo fácil, pero posible. Puede ser posible. Siempre hay una mano que comparte un paquete de arroz o de fideo o un pedacito de pan, o acá una fruta hay en nuestros campos, o mandioca. Ahora, la alimentación adecuada, ese es otro tema, y me parece que es un punto crucial y delicado que estamos viviendo en nuestra patria, con ese famoso y doloroso 30 o un poquito más de índice de pobreza, y que es un 50%, dice el Observatorio Social de la UCA, cuando hablamos de niños y adolescentes. Son cifras muy fuertes, ¿eh? Claro, en el año 2010,
en tan solo 10 meses del año 2010, fallecieron en Misiones 206 niños a causa de la desnutrición infantil. En esa época, el gobernador Clos dijo que tenía que ver con un núcleo duro de pobreza y que y tuvo una expresión que es dolorosa, que dijo: y se van a seguir muriendo. A partir de ese momento surgió en la provincia el plan Hambre Cero, que de alguna forma detuvo esta caída, pero quiero preguntarle, padre, ¿cómo usted ve la situación de pobreza en Misiones? Yo justo llegaba a Oberá cuando ocurrió, cuando se dieron esas cuestiones que vos acabás de mencionar. Yo llegué a fin del 2010 y recuerdo después por comentarios de los medios y de la implementación del plan Hambre Cero para los niños, ¿no? Y sé que después, a nivel de cifras, si bien lamentablemente hubo fallecimientos, creo que hubo una mejoría en cuanto a la distribución, por ejemplo, clave de leche para las madres, y con el tema de la asignación universal por hijo, al tener que presentar la libreta o la tarjeta donde tienen que marcar el tema de la recepción de la leche y la asistencia a la escuela a los chicos más grandes, son pasitos que ayudan a blindar esa cuestión, que también es cierto, está unida a una cuestión grave, compleja, delicada, y que duele mucho en nuestra patria que demos pasos tan lentos, y es la superación de la pobreza estructural, lo que se llama, ¿no? Donde allí se combina una vivienda precaria y en muchos casos indigna, sanitarios precarios y en muchos casos indignos. Yo cuando en Buenos Aires les digo que existen letrinas y que a través de la colecta más por menos se intenta a veces reemplazar una letrina por un baño medianamente instalado, algunos no lo pueden creer, ¿no? Claro. Entonces, junto a la pobreza estructural se suma otro fenómeno que yo lo he captado mucho y que me duele en el alma, y es el tema de la violencia doméstica, la violencia aún en comunidades, y detrás de la violencia el drama del cual muchísima gente aquí no toma conciencia y lo toma casi como un deporte, casi diría, que es el tema del alcoholismo. A eso se suman ahora las nuevas adicciones. Entonces, toda esa mezcla, ¿no? Falta de un trabajo digno y estable, vivienda precaria, sanitarios no dignos, violencia doméstica, alcoholismo y adicciones. Claro, muchas veces los que pagan este desorden moral, afectivo, social, familiar, son los niños. Y mirad, posiblemente ustedes tomaron la noticia tan dolorosa, es triste comentar esto nuevamente, el caso de un niño aquí en Oberá, que parece que cuando llegó al hospital muere a las poquitas horas o días, y muere literalmente de hambre. Me recuerdo hasta el nombre porque rezo unido a ese santo niño inocente que se llama Brandon, memoricé el nombre, ¿no? Fue un caso muy doloroso de este año aquí en nuestra ciudad de Oberá, la muerte de Brandon, un niño que muere de hambre. Pero ¿qué hay detrás de la muerte de este niño? Una mamá que lo dio a luz, que lo empezó a criar, pero esclavizada por las adicciones. Y un esclavo de las adicciones se olvida pierde casi el uso de razón, se olvida hasta dar de comer a un hijo, como fue pasando aquí, ¿no? Y a lo mejor el dinerito que cobraba de la asignación, ya sabemos para dónde iba, ¿no? Por eso es una problemática muy compleja. Y cuando murió este chico, un sacerdote me dice una cosa muy cierta: todos llegamos tarde frente a la muerte de Brandon. Claro. Todos tenemos algo de culpa en la muerte de este niño. ¿Dónde estábamos todos, no?
desde los asistentes sociales, los médicos, las autoridades, de alguna manera también las fuerzas de seguridad. ¿Dónde estábamos todos como sociedad detrás de la muerte de este niño? Todos lo lamentamos, pero todos llegamos tarde, ¿no? Me explico, es decir, sí, la problemática de la pobreza es tiene multidimensional, casos puntuales, digamos. Y tiene de fondo, claro, el drama de la pobreza estructural, de la cual no se sale solo aumentando las asignaciones. Claro. Es un problema educativo, un problema laboral. Cuando una persona tiene un trabajo digno, ¿no? Normal, digno, y puede llevar el pan a su casa y no estar dependiendo de un plan, no tener que mandar un hijo a un comedor. Sí, sí. Yo me ubico como si fuera un padre y me sentiría triste que mi hijo tenga que ir a comer un comedor porque yo no tengo un trabajo digno que me permite llevar el pan a mi hogar, ¿no? Y compartirlo en la mesa de mi casa, no en una mesa en otro lado, digamos, ¿no? En fin, es una problemática. Y permitidme, yo sé que no hay que responder tan largo por radio, pero no quiero olvidarme de esto, ¿no? Sí, sí, es bueno que... No quiero olvidarme de esto. He recibido un informe de la Comisión Justicia y Paz, que es otro equipito dentro del episcopado. Son informes muy serios porque detrás hay peritos que opinan con fundamento y afirman algo, ¿no? Que tampoco me gustaría decirlo, pero hay que ser realistas. Venga lo que venga después del 10 de diciembre, suceda lo que suceda a nivel nacional, nos va a llevar muchos años y levantar, por así decir, la situación socioeconómica del país. Siga el gobierno que está, cambia el gobierno, nos va a llevar en muchos años superar, ir disminuyendo la inflación, la creación de nuevas fuentes de trabajo. Que nadie se ilusione que el 11 de diciembre todo cambia, siga el que está o venga otro presidente, porque a veces yo percibo que a la gente le pasa eso, creen cambios mágicos. Y eso lleva a la decepción, que es grave. Exactamente, son procesos y siempre tenemos sorpresas en medio de los procesos, ¿no? Entonces, aquí hay mucho por recorrer, mucho que hacer. Y en fin, ojalá nos encuentre a todos, aún en medio de la tristeza a veces o de la preocupación que todo esto nos da, con grandeza de alma, ¿no? Con grandeza de alma para cargarnos la patria al hombro desde el lugar donde nos toca estar, no para salvarla, porque acá no hay salvadores, pero sí para ayudar a mejorarla. Creo que no hay mejor cierre de nota que lo que usted acaba de decir. Sí, nos tenemos que poner la patria al hombro. Que eso significa, me parece, no sé si usted coincidirá, que vivir en forma consciente qué cosa nos está faltando, qué cosa nos está pasando, y desde nuestro lugar, de cada uno del pequeño lugar, pagar los impuestos, cuidar a las personas que tenemos al lado, no sé, tener un poquito más de amor y menos drama. Absolutamente, comparto frase por frase de lo que decís. ¿Te acordás cuando Mujica, el expresidente de Uruguay, nos dijo, por favor, quiéranse un poquito más? ¿No? Sí, nos lo dijo medio en forma de chiste, pero nos largó una gran verdad. Es así. Basta del conflicto por el conflicto, basta de agredirnos, de descalificarnos así gratuitamente, porque eso hiere, lastima, ¿no? Así como se lastima la tierra cuando la contaminamos, no podemos lastimarnos nosotros, los seres humanos, que formamos parte de una misma familia, en definitiva, ¿no? Y habitamos una misma casa, que es la casa común, ¿no? Ojalá demos un pasito adelante, ¿no? Le agradecemos mucho por la nota, obispo. No, el agradecido soy yo, a tu disposición, y un abrazo grande para vos y al equipo de la radio y por supuesto para toda la audiencia.